No te lo vayas a comer. Ya ven, chicas. El día de hoy vamos a tener la práctica de evaluación de constantes cardiovasculares. O sea, que vendría a ser presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso. Y adicionalmente en los pacientitos también vamos a evaluar mucosas y tiempo de llenado capilar, que ahorita les voy a explicar cómo es que se evalúa eso. En caso de ustedes también van a tener que evaluarse a sí mismos o de repente un compañero los va a evaluar para sacar justamente frecuencia cardíaca, pulso y presión arterial, ¿ya? ¿Cómo ustedes se tomarían el pulso? Ya, así, o sea, con el dedo, ¿sí? O sea, no utilizan ningún tipo de instrumento, no utilizan estetoscopio, ¿no es cierto? Entonces no quiero ver que se pongan acá el estetoscopio para tomar pulso, ¿sí? O se coloquen acá el estetoscopio para tomar pulso, porque yo lo he visto en las otras secciones. Entonces me doy cuenta que tengo que ser muy específica, ¿sí? A pesar que ahí está en la imagen, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen, ¿en qué zonas, en qué estructuras anatómicas están tomando el pulso? Vena yugular, radial, vena, arteria, capilar, vérula, arteriola. ¿No son arterias las que toman el pulso? En arterias, ¿ya? ¿Y por qué no en las venas? Hay más presión en las arterias. Correcto, en las arterias hay más presión, en las venas hay poca presión, casi nada. Entonces ahí nosotros no podríamos detectar el pulso, ¿sí? De ahí ya cuando haga la explicación de todo esto se van a enterar por qué es que justamente nosotros necesitamos presión para que se pueda producir el pulso, ¿sí? Entonces el pulso se toma a nivel de las arterias. Por ejemplo, a nivel del cuello, ¿qué arteria vamos a encontrar que podemos utilizar para tomar el pulso? Carótido, correcto. Mientras que a nivel de la muñeca sería la arteria radial, que por ahí me habían mencionado, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esas dos figuras, esas dos imágenes donde ustedes se pueden tomar el pulso. ¿Cuál es más fácil en realidad? El cuello, como es una arteria de mayor calibre en comparación a la arteria radial, entonces es más fácil percibir justamente ese pulso, pero también es válido obviamente que lo hagan a este nivel, ¿no? A nivel de la arteria radial, que justamente está pasando por, o podríamos relacionarlo en la estructura, en la topografía que está a nivel de los carpos, justamente en la región medial, ¿ya? La región medial. Entonces ahí es fácil de tomar ese pulso. Luego, frecuencia cardíaca. ¿Cómo se saca la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se toma frecuencia cardíaca? Latidos por minuto, correcto. ¿Y cómo lo hacen? Con el estetoscopio, ¿sí? Acá está la imagen, ¿no? Entonces el estetoscopio lo van a colocar a nivel de la caja torácica, en la parte superior, tirando un poquito más al lado izquierdo para que puedan ocultar bien su corazón. Y por ahí me dijeron, es latidos cardíacos en 1 minuto. Quiere decir que la definición no es en 15 segundos multiplicado por 4 o en 30 segundos multiplicado por 2. Eso no me dice la definición es en 1 minuto. Entonces acostúmbrense a tomar frecuencia cardíaca en 1 minuto, especialmente en caninos y en felinos, ¿ya? Por ahí de repente les van a decir, no, que es más fácil multiplicarlo por 4 y lo tomas en 15 segundos. Yo creo que es más válido para animales mayores, como que no se estresan tanto y no hay tanta liberación de adrenalina, ¿ya? Pero en animales menores ellos cualquier cosita los va a estresar y pueden liberar adrenalina y empieza a latir más rápido. Entonces en los primeros 15 segundos de repente estaba lento, estaba normal, pero quién sabe que más adelante se iba a acelerar y cambia, digamos, el resultado, ¿ya? Entonces siempre en animalitos menores recomiendo en 1 minuto y después de eso, si se pueden quedar 5 minutos ocultando el corazón y escuchando bien los sonidos cardíacos, mejor, ¿ya? Luego, presión arterial. En caso de la presión arterial lo vamos a hacer con estos aparatos que serían tensiómetros, estos tensiómetros manuales o esfigmomanómetro,
como quieran llamarlo, lo más fácil es tensiómetro manual, ¿ya? Si es que no saben cómo tomar la presión arterial, me llaman para yo enseñarles. Algunos ya por ahí de repente ya vienen saliendo, entonces pueden tomarse la presión arterial normal, si no, me llaman. ¿Qué datos van a tener con este tensiómetro? Van a tener dos datos, presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica es la presión mayor, o va a ser el dato mayor, y la presión diastólica el dato menor. Entonces, cuando ya obtengamos estos datos, nos va a servir para sacar otros valores que se llaman presión del pulso, el PP, presión del pulso, ¿ya? Que sería presión sistólica menos presión diastólica, y luego vamos a tener otro dato que es presión arterial media, que es 1/3 de la presión del pulso más presión diastólica. Si no lo tienen ahí en las diapositivas, tómenle foto para que recuerden las fórmulas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, a partir de estos dos valores, presión sistólica y diastólica, obtenemos también el PP, presión del pulso, y presión arterial media, el PAM. ¿Okay? En caso de los animalitos, no le vamos a sacar presión del pulso, pero sí vamos a obtener la presión arterial media, ¿ya? Ahorita les voy a decir cómo. Entonces, una vez que ustedes tengan sus propios resultados, o sea, de los humanos, entonces acá va a haber un Excel para que ustedes puedan colocar todos los datos. En caso de la presión del pulso y presión arterial media, ya va a estar con la fórmula acá, o sea, simplemente va a correr el resultado, ¿ya? Por si acaso, para que sea todo más rápido. Y en caso de los animalitos, esos pacientitos, entonces lo mismo, ¿no? Vamos a tomar frecuencia cardíaca. Mejor se escucha el corazón, mejor se determina la frecuencia cardíaca por el lado izquierdo, o sea, el flanco izquierdo, ¿no? De la caja torácica. Específicamente en los espacios intercostales 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces ahí van a escuchar mejor los sonidos cardíacos, lo contabilizan también en 1 minuto, y también el pulso. El pulso en caso de perros, gatos, ¿en dónde se toma? ¿En qué arteria? En la arteria femoral, correcto. Entonces, si se dan cuenta, acá el operario está como que tomando el pulso en la arteria femoral, pero la arteria femoral, recuerden que está en la parte interna, ¿sí? del miembro posterior, ¿sí? O sea, como que a nivel de la ingle, ¿ok? Entonces ahí van a tomar el pulso. Luego, van a tomar la presión arterial. La presión arterial, en caso de animales, de ahí cuando les haga ya la explicación de todo el tema, se van a dar cuenta que la presión arterial de manera no invasiva tenemos dos formas. Uno a través de este oscilómetro digital, así se llama, oscilómetro digital, que es el que nosotros vamos a utilizar acá en la práctica, que vendría a ser este, ¿ya? Y también hay otro método que se llama Doppler, que de ahí en las diapositivas está. No hay imágenes de eso, pero ese no tengo, sino tengo el oscilómetro digital. Entonces, en caso del oscilómetro, simplemente es colocarle estos brazaletes. Acá hay brazaletes de distintos tamaños para todos los tamaños de los pacientitos, ¿ya? O sea, del más grande hasta el más chiquitito. Entonces, le colocamos en cualquiera de las extremidades, inclusive la cola también puede ser. Generalmente los gatos tienden a utilizar en la cola, yo utilizo el bracito siempre. Y tomamos unas 5 a 7 mediciones. Este aparato, o sea, te guarda las mediciones y de ahí tú sacas un promedio de esas, ¿ya? ¿Qué valores nos da el oscilómetro? Nos da presión sistólica, presión diastólica, presión arterial media y frecuencia cardíaca. Nos da todo eso. Entonces, al final nosotros vamos a tener dos datos para frecuencia cardíaca para los pacientitos. Vamos a tener con el estetoscopio y con el oscilómetro. Ahí en el Excel va a decir, ¿no? Frecuencia cardíaca con estetoscopio y frecuencia cardíaca con oscilómetro, para que ustedes apunten. Luego van a tener también que evaluar mucosa oral, básicamente, a ver si está congestivo. Congestivo quiere decir que está muy rojo, si está pálido, si está amarillento, o sea, ictérico, o si está cianótico, que sería azul, y lo otro sería mucosa rosada, que sería lo normal, ¿ya? Y por último, lo que vamos a hablar en perritos, gatos, vendría a ser tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar evalúa qué tan rápido está retornando la sangre, si tenemos una volemia correcta, o sea, un volumen de sangre correcto, si el paciente también está hidratado, porque si hay una deshidratación
va a haber una tardanza en este tiempo de llenado capilar, ¿ya? ¿Cómo se evalúa ese tiempo de llenado capilar? Generalmente en cualquiera de las mucosas, excepto en la conjuntiva, entonces puede ser a nivel de la cavidad oral, o sea, a nivel de la gingiva, puede ser a nivel del prepucio, puede ser a nivel de la vulva, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos prepucio, vulva? Cuando a nivel de la cavidad oral el paciente tiene encías negras, entonces no se puede evaluar el tiempo de llenado capilar, ¿sí? Entonces por eso utilizaríamos las otras opciones. ¿Cómo se realiza el tiempo de llenado capilar? Entonces, si tu pacientito tiene la mucosa oral de esta coloración, entonces presionas la mucosa aprox unos 3 segundos y lo que va a ocurrir es que esa partecita que tú estás apretando se convierte en blanquecino, amarillento, ¿sí? Y luego sueltas. Entonces tú tienes que contabilizar cuántos segundos se demora en retornar a esta coloración, o sea, de que estaba en blanco y pasa otra vez a rosado. ¿Ya? ¿Cuántos segundos ha demorado? 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, así. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer entonces. Bien, yo voy a ir haciendo el Excel, ustedes vayan tomándose frecuencia cardíaca, pulso, también le van haciendo lo mismo a los pacientitos. Me avisan si es que no saben tomarse la presión arterial para yo ayudarlos y también para tomarle la presión arterial a las mascotitas, ¿ya? Bien chicos, entonces vamos avanzando. ¿Sí? Volemia es el volumen de sangre, ese es volumen. En estado normal. Claro, o sea, cuando está en estado normal decimos normovolemia. Ajá. Cuando hay disminución de volumen, hipovolemia. Y si hay un aumento de volumen, hipervolemia. Profe, ¿en qué caso se suele la ciática? Si por ejemplo no está respirando bien, no hay un buen intercambio gaseoso, ahí se va a poner azul, ¿no? O grisácea también la mucosa. Chicos, vayan tomándose sus constantes. Como